bendiga. Vamos a continuar con las enseñanzas sobre el libro de Gálatas, la carta más bien dicho. Y en esta ocasión nos toca ver la clase, se llama, aquí lo puse ya, Hijos de la Promesa, los hijos de la promesa, basada en la carta que el apóstol Pablo enviara a los Gálatas. Entonces, dándole seguimiento a esta carta, tenemos aquí ahora dice el subtema: Cristo libera a los creyentes del pecado y les permite recibir sus promesas. Y el versículo clave es Gálatas 3:29. Dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y estaba leyendo el libro de Deuteronomio, y me encontré con unos textos bien importantes que se relacionan con la clase, porque como Pablo está luchando, primeramente, como hemos dicho en clases anteriores, tiene un problema doble, problema con los judaizantes, el otro problema es, ¿verdad?, con los gálatas mismos. Y ahora en esta clase les va a enseñar sobre otro hecho histórico. La clase anterior tuvimos el hecho histórico de que Abraham creyó y le fue contado por justicia, y que, ¿verdad?, esa promesa había venido por medio de él. Y la ligamos con la iglesia, ¿verdad?, que así como Abraham creyó y fue justo, o Dios lo declaró justo, entonces nosotros, por tener fe en Cristo, también nos justifica. Y entonces, como Pablo todavía está batallando con ellos, y en el capítulo 4, que vamos a ver ahora, parte del 3, parte del 4, tenemos algunas partes importantes, pero leyendo el libro de Deuteronomio, me encontré con unos textos bien interesantes que están aquí. Capítulo 5, verso 1 al 4, podría decirse, dice lo siguiente, pongo mucha atención, dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Fíjese lo que dice: Jehová nuestro Dios hizo este pacto con nosotros en Horeb. Eso es importante, porque Moisés está diciendo que el pacto de la ley que le entregó, ¿verdad?, en el monte, lo hizo con ellos. Repito, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros, dice Moisés, con él y con el pueblo, en Horeb. No con nuestros padres, dice el 3, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto. ¿Por qué dice eso así? Dice Moisés literalmente que Dios no hizo este pacto de ley con sus padres, o sea, con los padres de ellos. ¿Quiénes son sus padres? Abraham, Isaac y Jacob, o sea, los patriarcas. Dice Moisés, Jehová no hizo este pacto con nuestros padres, ¿verdad? El 3. Dice, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Es interesante, ¿no? Cara a cara habló Jehová, el 4 dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Entonces, hermano, lo que está aquí es muy interesante. Dice Moisés literalmente que la ley que fue dada al pueblo 430 años después de que Dios le dio la promesa a Abraham, dice que la hizo solamente con ellos, ¿verdad? De Moisés hacia Abraham, hacia la época hasta que aparece Cristo. Entonces, la ley prácticamente duró más o menos un periodo de tiempo de unos 15 siglos, ¿verdad? Como 1500 años, hasta que aparece Cristo y la cumple, ¿verdad? Y entonces la hace nula porque Él la cumplió. Pero aquí tenemos, ¿verdad?, que Pablo está enfatizando a los Gálatas, ¿verdad?, sobre otro hecho histórico que vamos a ver a continuación. Pero realmente la clase, fíjese cómo se llama: los hijos de la promesa. Y leyendo, ¿verdad?, manera de introducción, leyendo también otras citas que están ahí en Primera de Pedro, la carta de Pedro, que es muy importante todo esto, ¿no? Déjame buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 1, 10 al 12, dice lo siguiente. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice Pedro, inquirieron
y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué es lo que sucede? Pedro, escribiendo la carta a los creyentes de la iglesia primitiva, les dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, a los profetas del Antiguo Testamento, dice, estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, en otras palabras, esos profetas del Antiguo Testamento estaban intrigados y no podían discernir cómo era que un Mesías, ¿verdad?, sufriente, iba a salvar a su pueblo de sus pecados. O sea, no podían discernir esa parte, esa profecía de parte de Dios, porque Pedro está diciendo, dice, indagaron acerca de esta salvación, y el 11 dice, escudriñando, los mismos profetas del Antiguo Testamento, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿verdad?, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Las pocas referencias que se refieren a que Dios tendría misericordia del pueblo gentil eran muy escasas, pero los profetas estos que dice Pedro se encargaron de indagar, de investigar. En otras palabras, estaban intrigados, ¿sabes? No entendían el misterio. O sea, no fue visto, ¿verdad? No fue visto ese proyecto que Dios había iniciado en el Antiguo Testamento en muy escasas ocasiones. No fue visto por los profetas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba empecinado en sus rituales, en sus fiestas solemnes, en su modo del judaísmo, y no veían más allá de lo que Dios veía. Entonces, pero como Dios es muy misericordioso, estaba extendiendo la salvación a otros pueblos aparte de ellos. Y es lo que básicamente está anunciando Pedro. Pero aquí en Colosenses hay otra cita muy interesante que quería tocar con ustedes. En Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, 24 a 27, fíjese lo que dice Pablo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, ¿ve?, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciase cumplidamente la palabra de Dios. El 26 dice, el misterio, ¿cuál misterio? Este misterio, esta cosa de que Pedro está hablando de los profetas del Antiguo Testamento que estaban intrigados de que cómo era posible que un Mesías sufriente prometido a la casa de Israel, o sea, sufriente porque iba a sufrir, no lo podían visualizar de esa manera, excepto Isaías capítulo 53, el siervo sufriente, ¿se acuerdan? Entonces, dice Pablo, el misterio que había estado oculto, fíjese, desde los siglos y edades, estaba hablando pues del Antiguo Testamento, dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, ¿ve? Dice el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Amén. Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, hermano, ¿qué sucede? Que Pablo, ¿verdad?, siendo perseguidor de la iglesia, entonces ahora por revelación divina, por revelación del Espíritu Santo, está diciendo que ese misterio que los profetas de Antiguo Testamento no podían entender, ahora le fue dado a él. ¿Qué es lo que sucedió? Que entonces Dios lo constituye como maestro y apóstol del pueblo gentil para aplicar el evangelio. Entonces, volviendo a la clase, ¿verdad?, a la introducción, entonces estamos hablando sobre la ley de Moisés. Y es lo que se trata todo el libro de los Gálatas, ¿verdad? Está confrontando Pablo la ley, la gracia, o la gracia contra la ley, o la ley contra la gracia, como sea. Pero está confrontando ambos, ¿verdad?, ambos conceptos. Entonces, ¿con qué propósito fue dada la ley? Bueno, déjenme escribir aquí algo. Si la ley expone, ¿verdad?, expone nuestra pecaminosidad. ¿Por qué dice así? Si la ley, es una condición, si la ley
expone nuestra pecaminosidad. ¿Por qué? Porque por la ley es que entendemos que todas las cosas que estábamos haciendo estaban mal. Dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, si la ley expone nuestra pecaminosidad, por vía de consecuencia, necesitamos un Salvador. Por vía de consecuencia, no voy a escribir, necesitamos un Salvador. ¿Qué significa eso? Si la ley expone nuestra pecaminosidad, o sea, nos dice que estamos en pecado, entonces tenemos la necesidad de que alguien venga y nos salve. Y eso es lo que precisamente el propósito de la ley, ¿verdad? Porque dice Pablo en la clase anterior que dimos, dice que la ley vino por muchas transgresiones, o sea, como mucho abundaba el pecado, entonces Dios dio una ley para que ellos se dieran cuenta que sus actitudes y su forma de vida, sus caminos estaban mal delante de Dios y que tenían que arrepentirse, ¿verdad? Rendirle cuentas a Dios. Entonces, si la ley expone nuestra pecaminosidad, entonces por vía de consecuencia, que no lo escribí aquí, necesitamos un Salvador. En palabras más sencillas, el propósito de la ley es llevarnos hacia el conocimiento de Cristo, porque conocemos que eso es pecado, lo que Dios dice que no se haga. Amén, así de sencillo. Entonces, comenzando ya en la clase, ¿verdad? Espero que ya más o menos tengan una idea, ¿verdad? Porque se pueden decir, bueno, ¿y la ley qué? Pues nos corresponde, la debemos de observar. No. Hay que leer el Antiguo Testamento, de qué se trataba la ley, pero ya no vivimos conforme a la ley. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues porque vino alguien que sí la cumplió y ese fue Cristo. Y más que eso nos dio salvación. Entonces dice que somos los hijos de la promesa. Déjenme avanzarle por aquí poquito. Dice, capítulo 3, verso 26 de Gálatas. Dice, pues todos sois hijos por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso lo entendemos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por haber creído en Él. Eso está entendible. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, Pablo introduce, ¿verdad? Aquí en el capítulo 27, en el verso 27 del capítulo 3, el bautismo es el bautismo en agua. Está hablando del bautismo en agua. Quiere decir que el que cree en Jesucristo, ¿verdad? Teniendo fe, es salvo. Pero aparte de eso, esa persona es, ¿verdad? Invitada, es ¿verdad? Exhortada a observar un mandamiento que Cristo dijo que nos deberíamos de bautizar. Entonces el problema está aquí, no en que, ¿verdad? Que si el bautismo trae salvación o que esto, que no vamos a entrar en esos asuntos. Simple y sencillamente, si una persona cree y ha sido salva, tiene que bautizarse porque es un mandamiento. Pero si no quiere bautizarse, entonces tiene un problema grave, ¿no? Tiene un problema. Entonces dice el 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Se entiende también de ambos pueblos, perdón, de dos pueblos, del griego y del judío, o de los gentiles y de los judíos, Dios quiso hacer un nuevo pueblo, ¿verdad? Representando a la iglesia en general. Entonces, pero repetimos, los judíos estaban necios, estaban tercos en sus asuntos, ¿verdad? Del judaísmo. En el 4.6, ¿verdad? En el 4.6, para avanzar un poquito más, dice, ya brínquese al capítulo 4, verso 6, dice, y por cuanto sois hijos, ¿verdad? Dios envió a vosotros, a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Está en el arameo Abba, que quiere decir Padre, pero un poquito antes, ¿verdad? Antes de que se me olvide, fíjese que hay dos cosas que tenemos que entender aquí. El término iglesia significa asamblea de llamados. La palabra iglesia significa asamblea de llamados o un grupo de personas que han sido llamadas a algo, ¿no? Pero tenemos otro término que Pablo introduce que se llama nueva creación. Nueva creación. Estos dos términos, iglesia, que significa asamblea de llamados, ¿verdad? Un grupo de personas que son llamadas para un propósito, aparentemente es igual que nueva creación, pero no. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia es simplemente asamblea de llamados. Pero ahora, como estamos en Cristo,
es un grupo de personas que está unida con Cristo. Pero se vuelve una nueva creación. Esta iglesia, ese grupo de personas, se vuelve una nueva creación por la unión del Espíritu. Por la unión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Está sencillo. Iglesia, ¿verdad? Asamblea de llamados, es el mismo grupo. Son personas que Cristo ha llamado. Pero se convierten en una nueva creación, ¿verdad? Por la unión del Espíritu. Cuando está de por medio la obra maravillosa que el Espíritu Santo hace en cada creyente y ¿verdad? Lo justifica, lo regenera y lo santifica. Ahí está. Esa unión del Espíritu viene a realizarse en todo esto. Es justificado por haber creído en Cristo. ¿Por qué creyó? Porque el Espíritu Santo hizo la obra de convicción en esa persona y le dijo que estaba en pecado y que necesitaba arrepentirse. Lo regenera por cuanto su vida está en desorden, ¿verdad? Y hay que regenerarlo. Un día le quita esto, un día le quita lo otro, un día así, dependiendo en qué manera o en qué grado esta persona busca la presencia de Dios. Y lo santifica porque a eso hemos sido llamados. Pedro, que nosotros hemos sido, ¿verdad? Somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos está santificando para anunciar todas esas cosas y nos está utilizando para su servicio. Entonces eso es entendible. Entonces eso es importante, hermano. Otra vez nos volvemos una nueva creación por la unión del Espíritu. O dicho de otra manera, ¿verdad? Por lo último, el Espíritu Santo, como quiera llamarlo, ¿no? Así que entonces, ¿verdad? Esto es importantísimo. De tal manera entonces que nosotros venimos a hacer, ¿verdad? Ya que estoy hablando de esto, voy a tomar un ratito hablando de esto, ¿verdad? Por cuanto sucedió esto, todo esto que puse aquí en el pizarrón, entonces nos convertimos, ¿verdad? En un organismo. Un organismo. O sea, esto es lo mismo que iglesia. La iglesia, la asamblea de llamados, todas las personas que Dios trajo de las tinieblas a su luz admirable, es la iglesia y por tanto es un organismo vivo. ¿Por qué? Es un organismo vivo porque tiene la vida del Espíritu, ¿verdad? Busquen el diccionario, ¿verdad? Que es un organismo y va a encontrar que es todo aquello que tiene vida en sí mismo, posee vida propia. Nosotros tenemos una vida porque Cristo nos la dio, ¿verdad? Porque Él dice que Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Esos pámpanos, ¿verdad? Que están en la vid no reciben la savia, sino viene de abajo, de la, ¿verdad? De los nutrientes de la tierra y la alimentan y la ponen bien bonita y le dan mucho fruto. Entonces es lo mismo aquí. Nosotros la iglesia, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, que es otro título, ¿verdad? Somos un organismo vivo porque tenemos vida en sí mismos, o sea, pero esa vida viene del Espíritu de Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces ahora sí, siguiendo con lo acá de Gálatas, ¿verdad? Dice el 6, otra vez dice 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Dice qué hermoso, hermano. El Espíritu de su Hijo no es, ¿verdad? No es otro que el Espíritu de Dios. Dice, el cual clama, Abba Padre. O sea, ese Espíritu Santo en nosotros. Dice Pablo en otra de las cartas que dice, ¿cómo? Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, cuando nosotros estamos en la parte de la oración, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios sabe la intención del Espíritu. Y aunque nuestras palabras no pueden expresar nuestras íntimas necesidades, Dios las conoce porque el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. ¿No se le hace glorioso? Eso es maravilloso, hermano. Amén. Entonces dice el 4:7. Así que ya no eres esclavo, o sea, esclavo del pecado, ¿verdad? No está hablando de otro tipo de esclavitud, porque en el tiempo de Pablo había esclavitud. Había amos que tenían sus esclavos para su servicio y luego,
¿verdad? Les daban su redención, los dejaban ir, los dejaban libres. Pero bueno, no está hablando de ese tipo de esclavitud. Como en el caso de Onésimo, era esclavo, ¿verdad? Era el siervo de Tito. Y Pablo le escribe una carta precisamente a Tito diciéndole que reciba a Onésimo, ¿verdad? Porque ya se convirtió así. Y ¿verdad? Está bien bonita la carta de Tito, pero eso habla de otro tipo de esclavitud. Esa esclavitud en el sentido civil, digamos. Pero de la esclavitud que está hablando aquí es de la esclavitud del pecado. Dice, ya no sois esclavos, así que ya no eres esclavo, sino hijo, ¿verdad? Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón y se vuelve creyente, entonces dice que tiene unas garantías, hermano, ¿verdad? Sin límite. Una de ellas que me gusta mucho dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Dice que somos coherederos. Coherederos. Lo vamos a ponerle aquí, es con H intermedia. Coherederos. Somos coherederos con Cristo. Dice, los creyentes somos coherederos con Cristo. Un coheredero es el que hereda junto al Hijo que hereda todo. En Juan capítulo 17, Jesús le dice a su Padre en oración, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní, dice, Padre, a los que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos también estén. Dice, para que vean mi gloria que me has dado. Y dice, hermano, qué cosa tan maravillosa está pidiendo Jesús ¿verdad? De los coherederos. Dice, para que vean mi gloria que me has dado, hermano. Entonces quiere decir que no solamente Cristo nos salvó del pecado, de ir a la condenación eterna, hermano, al fuego, a la condenación, a la perdición. ¿Verdad? Nos salvó de ese lugar, y aparte de eso, dice que Él quiere que nosotros veamos la gloria que el Padre le ha dado a Él, allá en el cielo. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Entonces, por eso me gozo yo, hermano, aquí, ¿verdad? Somos coherederos con Cristo. Oh, pero hay una, se puede decir una cláusula, hay una condición. Dice que el texto dice, ¿verdad? Después a ver si se lo puedo buscar y se lo doy. Dice que somos coherederos con Cristo si padecemos juntamente con Él. Con Él, fíjese. Somos coherederos con Cristo si es que, solo si padecemos juntamente con Él. ¿Qué quiere decir eso? Pues, ¿verdad? Todo lo que Cristo habló en su palabra, ser humildes, ser pacientes, ser benignos, amén. No pagar mal por bien, y todas esas cosas hermosas que Cristo nos enseñó en los evangelios. Entonces sigamos adelante. Dice el 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. O sea, en la carta anterior y en la primera que iniciamos de los Gálatas, ¿verdad? Y en el concilio de Jerusalén, Jacobo, el hermano Jesús, dice algo muy importante. Dice hay que mandarles a los gentiles, en este acuerdo que hemos acordado nosotros en la reunión apostólica, hay que recomendarles y decirles a los gentiles que se aparten de los ídolos. ¿Por qué? Porque como eran gentiles, habían venido de la adoración de los ídolos, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí, dice, por ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, dice Pablo, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí hay una, como se puede decir, ironía, pero no sé si puedo llamarla ironía, pero bueno. Fíjese lo que dice el texto. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien conocidos por Dios, ¿cómo? Dice Pablo, o sea, está como que está fuera de sí, o sea, como que dice, no entiendo, no capto qué es lo que ustedes hicieron. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? En otras palabras,
¿Los gentiles de qué origen eran? Perdón, los gálatas, ¿de qué origen eran? ¿Eran gentiles? ¿No? Gentiles. Vamos a poner. Gentiles. Y usted sabe, ellos eran gentiles, los gálatas. Usted sabe, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que quiere decir gentil? La palabra gentil quiere decir adorador de ídolos. Ahí está. La palabra gentil, hermano, significa adorador de ídolos. Entonces dice Pablo, dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, Pablo se está preguntando, bueno, ustedes eran gentiles, son gentiles convertidos al cristianismo, pero ¿cómo es que se quieren volver a esclavizar en los rudimentos, o sea, en las cosas del judaísmo? Si ustedes ni siquiera eran judíos, eran gentiles, ¿cómo es ese asunto? O sea, es por ejemplo, ¿verdad? Yo soy gentil, ¿verdad? Fui gentil, ¿verdad? No, porque no soy judío de nacimiento. Y entonces me convierto al cristianismo, pero resulta que en la iglesia donde esté, en la sinagoga, hay un grupo de personas que me dicen, mira tú, si quieres ser salvo, pues fíjate que tienes que observar partes del judaísmo, de lo que creemos nosotros. Y yo voy a decir, bueno, ¿cómo es eso? No, pues tienes que observar las fiestas solemnes, ¿verdad? La circuncisión y ofrecer sacrificios en el templo. Y que diga yo, bueno, pues si ustedes dicen, pues sí. O sea, Pablo estaba diciendo, ¿cómo es que ustedes, siendo gentiles, y están dejando la gracia que fue dada a vosotros por medio de la fe, y entonces quieren abrazar el judaísmo? ¿Por qué? Pues si ni siquiera eran judíos ustedes, eran gentiles, pues, ¿qué les pasa? Entonces eso es lo que Pablo se está preguntando, ¿verdad? ¿Cómo es que os volvéis? Los rudimentos, aquí en esta palabra, los rudimentos significan todas las actividades esas del judaísmo que tenían los judaizantes. Eso quiere decir. Entonces eso está interesante, hermano. Por eso Pablo se enojaba, pero con enojo santo, ¿verdad? No con enojo carnal, ¿verdad? Entonces dice, el 21 dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Seguimos, 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Ahora aquí introduce Pablo, ¿verdad? Lo que sería en la segunda parte de la lección, ¿verdad? Estamos mirando. Dice que, ¿verdad? Déjame leerlo otra vez. Dice, pero el de la esclava nació, hay dos mujeres, ¿no? Dos mujeres. Tenemos número uno, la libre. Vamos a poner primero la libre, ¿no? La libre, que vendría siendo ¿quién? Sara. ¿Ves? Ahorita vamos a ver. Y tenemos otra, la número 2, que es la esclava. ¿Quién era esa? Sí, adivinaron, Agar. Así, ¿no? Entonces Pablo les quiere, ¿verdad?, introducir otro hecho histórico, otro acontecimiento histórico que ocurrió cientos de años atrás, para enseñarles una cosa bien bonita, ¿verdad? Igual que como nos la enseñó con la promesa, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, en estas dos mujeres, Pablo también quiere enseñarle a los gálatas algo muy precioso. Entonces, tenemos dos mujeres, ¿no? La libre, que es Sara, ¿sí? ¿Por qué la libre? Bueno, ahorita vamos a ver. Y la esclava, que fue Agar. ¿Qué es lo que sucedió en la historia? Así rapidito. Como Sara se desesperó y Abraham también, y ya Dios le había dado la promesa de que les daría un hijo, y como no, eso tardó 35 años o 25, 35 años desde que Dios le dijo que le iba a dar un hijo, y tardaron 25 años en que se cumpliera, o casi como 25 a 30 años, es mucho tiempo. Entonces se desesperaron. Entonces dijo la libre, Sara, bueno, ¿sabes qué, Agar? Esta Agar era sierva de Sara. Entonces, oye, tú, Agar,
pues dale un hijo a este Abraham. Y ya conoce la historia, pues nació Ismael, ¿no? Entonces, pero vamos a seguir leyendo para entender esto acá. Dice el 24, lo cual es una alegoría, ¿verdad? Dice que ese relato histórico es una alegoría. ¿Por qué? Porque, déjame borrarle esto. Yo ya entendimos, ¿no? Tenemos dos mujeres, una esclava y otra ¿verdad? Es la libre que es Sara. Una alegoría es una figura retórica o una de lenguaje figurado, ¿verdad? Que está constituido de varias metáforas. O sea, esta es una alegoría, dice Pablo. Pero resulta que la alegoría está compuesta por varias metáforas, ¿verdad? Y una metáfora tiene como base déjenme apuntarle aquí alguna semejanza entre dos objetos o hechos, ¿verdad? Así nada más. Dice Pablo que esa es una alegoría, lo que va a explicarles de Sara y de Agar. Pero resulta que la alegoría, déjame ponerlo aquí, alegoría. La alegoría está compuesta de varias metáforas. Y una metáfora, lo que significa una metáfora en el lenguaje figurado, ¿verdad? Simbólico, dice, tiene como base alguna semejanza, tiene como base, como aquí, alguna semejanza entre dos objetos o hechos, ¿verdad? Entonces Pablo, ¿verdad? Va a representar algo más que un hecho histórico en estas dos mujeres, ¿verdad? Realmente sucedió, está en la historia bíblica, ¿no? Está inspirado ahí, está escrito. Entonces va a representar Pablo algo más que un hecho histórico muy importantísimo en la vida de los Gálatas, ¿no? Y ya si esto no lo entienden, entonces ¿qué va a hacer Pablo con los Gálatas? ¿Verdad? Al final vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Con los Gálatas. Si Pablo dijo, bueno, como ustedes no entienden, ya nos vemos. O al contrario, a lo mejor se arregló la cosa, no sé, no sabemos, ¿verdad? Hasta que terminemos toda la carta vamos a descubrirlo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a poner acá. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. ¿Cuáles dos pactos? Dice, el uno proviene del monte Sinaí. Siempre escribirle rapidito. Uno proviene del monte Sinaí. Sinaí. ¿Qué pasó en el Sinaí, donde se dio la ley? Dice, proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces, qué interesante, este es Agar, que da hijos para esclavitud. Dice que el primero es el monte de Sinaí, que este representa a Agar y que da hijos para esclavitud. ¿Quiénes son ellos? El judaísmo. En otras palabras, Agar, ¿verdad? Aquí está Agar, perdón. Agar simboliza en la alegoría o en la metáfora, como quiera decirlo, simboliza el monte de Sinaí, donde se dio la ley que da hijos para esclavitud. Es el judaísmo, está diciendo, todos esos que están aferrados en preservar ¿verdad? El judaísmo como una cultura propia de ellos, entonces esos son los descendientes de Agar, de la esclava, porque da hijos para esclavitud. ¿Por qué sucede? Porque Agar tuvo un hijo que se llamó Ismael, ¿no? Y entonces dice la promesa, o decían las promesas de Dios, que estos, los hijos de Ismael, servirían al pueblo de Dios, o sea, los hijos de Jacob. Entonces vamos a ponerle aquí la otra mujer, ¿no? Dice el otro, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, la ciudad actual, ¿verdad? En el tiempo que Pablo está escribiendo a los Gálatas, dice, corresponde a la ciudad actual, donde estaba la crema y la nata del judaísmo, ahí estaban todos juntos, ¿no? Unidos. Dice, pero Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, dice Pablo, ¿verdad? Pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud, ¿eh? Entonces tenemos razón ahí, ¿verdad? Lo que puso ahí. Pero el 26 dice lo siguiente, hermano, algo muy, ¿verdad? Muy bonito. Más la Jerusalén de arriba
la cual es madre de todos nosotros, dice, es libre. Fíjese que aquí dice, más la Jerusalén de arriba, número 2, la Jerusalén de arriba. Esta representa a Sara. La Jerusalén de arriba, dice Pablo, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué quiere decir? Porque dice aquí la Jerusalén, no está hablando en el sentido de la ciudad, de esa de oro transparente como el vidrio que habla Apocalipsis 21, no está hablando de la ciudad celestial, hermano. Está hablando simple y sencillamente de la situación actual de cada creyente, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, ¿verdad? Disfrutando de sus riquezas espirituales por el Espíritu de Dios. Eso es exactamente lo que quiere decir. Mientras que estos están en esclavitud, están en condenación, hermano. ¿Por qué? Porque si permanecen en la ley y fallan en uno de esos, dice que tienen que morir a fuerzas, ¿verdad? Apedrados. Pero la Jerusalén de arriba, que da a entender que esa es esa posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. Amén. Entonces eso es exactamente lo que Pablo quiere proyectarles, quiere, ¿verdad?, darles a entender, ¿no? Entonces dice, porque está escrito, dos puntos y seguido, regocígate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces, ¿a quién se está refiriendo el verso 27? Precisamente a Sara, que era estéril, que estaba desolada, pero cuando tuvo el hijo de la promesa, entonces esos hijos, ¿verdad?, se multiplicaron como la arena del mar, hermano. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que al tiempo de que Pablo está escribiendo esta carta a los Gálatas, el judaísmo estaba perdiendo adeptos, o sea, el judaísmo estaba menguando, y el cristianismo, como los llamaban estos, los de este camino, dice, están transformando al mundo. ¿Qué es lo que sucede? Que en el tiempo de la iglesia apostólica, se salvaban muchas personas, dado el hecho de que dice en el libro, ¿verdad?, de los Hechos, que Dios añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Entonces el judaísmo veía con recelo ese aumento del cristianismo en aquella época, hermano. Entonces por eso dice que más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Dicen amén. Entonces esto está bien hermoso. Dice, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Ve? Entonces la iglesia se extiende, se está extendiendo, y entonces el judaísmo ve este aumento del cristianismo como un recelo, no le gusta. Entonces dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ve, hermano, qué hermoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Jerusalén actual, que representa a Sara, vamos a verle aquí a Sara, ¿verdad?, que es la libre. Entonces de ahí descendemos nosotros también. En la clase anterior dijimos que éramos hijos espirituales de Abraham porque creyó en la misma promesa que nosotros, o nosotros en la misma promesa que creyó él. Y como Sara es su esposa, entonces nosotros también somos descendientes espirituales, obviamente, de Sara también. O sea, Sara es nuestra mamá espiritual, pues, por así decirlo, ¿no?, en pocas palabras. Entonces dice también acá, somos hijos de la promesa. El 29, ya casi para terminar, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, que era Ismael, ¿verdad?, en la historia esa, dice, perseguía al que había nacido según el espíritu. Acuérdese que ahí el Ismael andaba hostigando a Isaac, ¿verdad? Lo andaba hostigando, pues, le andaba haciendo maldades. Y entonces fue cuando Sara dijo, oye, espérate, como voy a tu hogar. Dice, mira, le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Este muchacho Ismael anda provocándole problemas a mi hijo. ¿Sabes qué? Corre a la sierva esa y córrela de aquí, ¿verdad? Y fue como así terminó la historia, que Agar se fue, pero bueno, Dios le dio una promesa ya, ¿verdad? Bonita también. Pero eso es lo que quiere decir aquí llanamente, ¿no? Dice que perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, fíjense lo que Pablo está diciendo, esto es muy importante, hermano. Así también ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el judaísmo, ¿verdad?, está celoso, está resentido, ¿verdad? Y en una forma, vamos a decir, simbólica, sufrimos ese tipo ¿verdad?, por decir, de persecución, ¿verdad?
Fíjese que los judíos actuales, los ortodoxos, no quieren a los gentiles, hermanos, los tienen como unos, ¿verdad? Unos perros, unos incircuncisos, unos pecadores, ¿no? Olvídese, ¿no? La opinión que los judíos tienen de uno, olvídese, ¿no? Por ahí hay, ¿verdad?, algunos comentarios. Entonces dice Pablo, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es lo que está diciendo Sara en aquel entonces, y Pablo lo repite aquí. ¿Qué quiere decir, verdad? Dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. Dando a entender, nosotros no somos hijos de la esclavitud, que no estamos bajo la ley, porque la ley condena. La ley no hace perfectos a los hombres. La ley no perdona el pecado, simplemente se dio para que ellos reconocieran que estaban en pecado y necesitaban un Salvador. Entonces dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, digan amén, ¿verdad? Sino de la libre, de la gran Sara. Aleluya. Así que entonces, hermano, esto es una bendición para los creyentes de todas las edades, de todas las épocas de la historia de la iglesia que se han convertido en Cristo. Somos hijos espirituales del patriarca Abraham y de la esposa Sara, gloria al Señor. Pero más que todo eso, hermano, ¿verdad? Lo importante es aquí que hemos sido libres para la gloria de Dios. Y ahora podemos decir, dice Pablo, nosotros llamamos Señor a Jesús por el Espíritu Santo, ¿verdad? Llamamos Señor a Jesús por el Espíritu de Dios. Así que entonces cuando nosotros estamos adorando a Dios en la iglesia y decimos un aleluya de nuestro corazón, hermano, Él lo provoca el Espíritu Santo. Eso es así, ¿verdad? No proviene de la carne, eso no puede suceder. Entonces, que gloria al Señor, hermano, que nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Ya saben, los hijos de la promesa, ¿verdad? Próxima clase, pues vamos a estar todavía continuando con los... vamos a terminar, vamos a ver qué sucede con los Gálatas. A ver si se agarraron el carril correcto, o si Pablo fracasó, o qué fue lo que sucedió, o ganaron los judaizantes. Vamos a descubrir en la clase que sigue, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí y nos vemos el próximo domingo. Y Dios los bendiga y guárdense mucho, hermano, cuídense mucho y pronto nos estaremos viendo ahí por Templo Ebenezer para gozarnos, amén. ¿Para qué más? Dios les bendiga.